El tema a tratar en este video es el reino fungi. Como generalidades tenemos que es un reino independiente. Los hongos forman parte de un reino propio. Este se llama fungi, porque no encajan ni con las plantas ni con los animales. Durante mucho tiempo se pensó que eran plantas porque no se mueven, pero en realidad tienen rasgos muy distintos que los hacen únicos. Ellos son organismos eucariotas, o sea que sus células son complejas, con un núcleo bien definido, donde está el ADN, y con organelos especializados que les permite cumplir diferentes funciones. Esto es lo que los diferencia de los organismos más simples como lo son las bacterias. Los hongos pueden tener formas de vida muy variadas. Algunos son unicelulares, como lo que conocemos como levaduras, lo que usamos en las panaderías o para fermentar bebidas. Otros son pluricelulares, formando estructuras grandes y visibles, como los mohos y las setas que vemos en los bosques. Entonces, lo que realmente los distingue a ellos son sus características únicas. Su pared celular no está hecha de celulosa como lo vemos en las plantas, sino de quitina. La quitina, pues, es un material resistente que también encontramos en el exoesqueleto de los insectos. Además, en lugar de almacenar energía en forma de almidón, como lo suelen hacer las plantas, los hongos guardan su reserva en glucógeno, al igual que los animales. Fisiología y aporte celular. Los hongos son organismos eucariotas, lo que significa que tienen un núcleo verdadero y organismos especializados. Sus células poseen una pared celular de quitina. Esto les da resistencia y protección frente a la presión ósmica. Además, su membrana contiene ergosterol en lugar del colesterol. Esto resulta clave para la mayoría. Bueno, con la reproducción y su ciclo de vida tenemos dos tipos de reproducciones, la asexual y la sexual. En la asexual, los hongos forman esporas por mitosis, que son estructuras resistentes y de rápida dispersión. En algunos grupos, estas esporas se producen como conidios, que se forman en los extremos de hifas especializadas llamadas coníferos. Además, otra forma de reproducción asexual es la gemación, muy típica en algunas levaduras, donde una célula origina una célula hija más pequeña que puede crecer y dividirse por sí misma. En la sexual, los hongos siguen tres etapas fundamentales. La plasmogamia, que es la función de citoplasma de dos células compatibles. La cariogamia, que es la unión de los núcleos haploides dando lugar a un núcleo diploide. Y finalmente, la meiosis, que devuelve el estado haploide y produce esporas con variabilidad genética. Este proceso asegura la diversidad en las poblaciones de hongos, lo que les permite adaptarse mejor al ambiente. Diferencias reproductivas entre filos. Cada filo de hongo se caracteriza por el tipo de espora sexual que produce. Como los zigomicota forman zigosporas. Los ascomicota producen ascosporas dentro de los sacos llamados ascas. Los basidiomicota generan basidiomiporas en estructuras denominadas basidios, muy comunes en los hongos de sombrero. Y los chytridiomicota son especiales porque producen zoosporas con flagelo, es decir, móviles en el agua. Un ejemplo de ciclo de vida son los acomigotas, que tras la plasmogamia se forman un micelio de carioto. En las ascas ocurre la cariogamia y la meiosis, generando finalmente 8 ascosporas. Un ejemplo clásico es el género Aspergillus. En los Basidiomycota, como los hongos comestibles de sombrero, el micelio dicatorio puede durar mucho tiempo antes de que ocurra la cariogamia. Esta sucede en los bacilios, donde luego de la meiosis se producen 4 viciosporas que se dispersan y germinan. Continúo con la importancia de las esporas. Estas cumplen un papel central en la biología de los hongos. Actúan como estructuras resistentes capaces de sobrevivir a condiciones difíciles, como sequía o falta de nutrientes. Además, son esenciales para la dispersión, ya que pueden viajar grandes distancias por el viento, el agua o los animales. Además, finalmente, permiten la adaptación. Las esporas asexuales facilitan la colonización rápida de nuevos ambientes, mientras que las sexuales generan variabilidad genética, aumentando la posibilidad de sobrevivir en condiciones cambiantes. La primera agrupación que les voy a presentar es la Citridiomycota. Estos son hongos que generalmente son unicelulares y descomponedores que viven en lugares húmedos, sobre todo en aguas dulces, aunque algunos se han encontrado en el mar. Suelen reproducirse de forma asexual, aunque algunos tienen ciclos un poquito más complejos, pero eso los explicaremos más adelante en la reproducción. En ciertos casos forman micelios cenocíticos, lo que quiere decir que las hifas ramificadas no tienen tabicas, lo que quiere decir que no tienen separación celular y se pueden mover libremente. Durante su ciclo, los talos haploides, que los talos son como, digámoslo así, un ejemplo, los tallos de las plantas, los hongos tienen talos, que es lo que le da la estructura al hongo. Durante su ciclo, los talos haploides producen dos tipos de estructuras. La primera son los esporangios, que generan gametos flagelados
lo que quiere decir que tienen cola, que se atraen entre sí por feromonas y al fusionarse forman un cigoto móvil que origina un talo diploide. Y la segunda estructura que forman son los zooporangios, que producen zooesporas diploides flageladas capaces de crecer hasta convertirse en nuevos talos diploides. La siguiente agrupación que voy a explicar es la microsporidia, que estos son hongos parásitos muy pequeños unicelulares que infectan otras células eucariotas. No contienen mitocondrias, flagelos ni aparato de Golgi, y sus ribosomas se parecen más a los de organismos procariotas. Actúan como patógenos oportunistas en animales y pasan por dos fases en su ciclo dentro del huésped. Una es la alimentación y la otra es la reproducción. Hay muchísima discusión dentro de esta agrupación, ya que no cumple con ciertas características que sí cumplen otros hongos, pero está dentro del dominio fungi, aunque todavía sigue en discusión si podría pertenecer a un taxón diferente. La siguiente agrupación que voy a explicar son los Zygomicota. La mayoría de estos hongos viven en el suelo sobre materia vegetal y animal en descomposición. Algunas de estas especies forman asociaciones entre el hongo y la raíz que pueden ser beneficiosas, pero en la mayoría causan enfermedades a las plantas, animales e incluso a los humanos. También existen ciertas especies que son parásitos para los insectos. Su reproducción es principalmente sexual mediante la formación de cigoesporas dentro de estructuras llamadas cigoesporangios. Este proceso ocurre cuando se unen hifas de dos cepas diferentes, una positiva y otra negativa, pero nunca entre cepas del mismo tipo. Sus hifas son cenocíticas, es decir, que carecen de tabiques regulares, aunque se forman septos para separar las zonas reproductivas. La siguiente agrupación que voy a explicar es la glomeromicota. Son hongos que son simbiontes que forman micorrizas, que esto básicamente es la relación entre el hongo y las raíces de las plantas. Esto les sirve porque es una relación beneficiosa para ambos, ya que le ayuda a la planta a absorber más minerales, mientras que la planta le aporta al hongo los nutrientes que él necesita. Esto se considera una asociación mutualista. Las linfas de estos hongos atraviesan la pared celular de las raíces, pero no rompen la membrana plasmática. En su lugar, la membrana rodea la linfa. Además, algunas de estas especies producen alcaloides, que esto ayuda a proteger las plantas contra los herbívoros o contra los patógenos que puedan afectarlas. Permiten que las plantas intercambien entre sí nutrientes, formando una red de linfas. Y la reproducción de estos hongos es asexualmente. La siguiente agrupación que voy a explicar son los ascomicotas. Este es el grupo más grande de los hongos que hay, con aproximadamente 64.000 especies descritas. Su reproducción es asexual y sexual, lo cual explicaremos un poquito con más detalle adelante. Las linfas de estos hongos tienen septos con poros, lo que permite que el citoplasma fluya entre los compartimentos. Dentro de esta agrupación se pueden incluir las levaduras, los mohos, los hongos taza y trufas comestibles, y las especies usadas para saborizar o para formar quesos y producir antibióticos. La siguiente agrupación que voy a explicar es la Basidiomycota. En este grupo se incluyen más de 32.000 especies de hongos con muchísima variedad de formas y tamaños. Entre ellos están los más conocidos como los champiñones, algunas levaduras y hongos que tienen formas de gelatina. Tienen un papel muy importante en la descomposición de materia orgánica. Existen algunos que son comestibles, pero muchos también son venenosos y pueden causar enfermedades en plantas, animales y humanos. Gran parte de ellos forman micorrizas, que si lo recordamos, es la relación entre las raíces y el hongo, en este caso, la relación entre las raíces de los árboles y los hongos. Su reproducción puede ser asexual y también puede ser sexual. Y las linfas de estos hongos se dividen en diferentes septos que dividen varios compartimentos celulares. Los hongos son organismos únicos y entender cómo se alimentan y por qué son tan importantes nos ayuda a valorar su papel en la Tierra. Los hongos no producen su alimento como las plantas, ya que no hacen fotosíntesis. En lugar de eso, son organismos heterótrofos que se alimentan mediante un proceso llamado osmotrofia. Este consiste en absorber nutrientes ya disueltos. Para lograrlo, liberan enzimas a través de sus hifas, que actúan como filamentos.
Estas enzimas descomponen la materia orgánica en descomposición en moléculas más simples, que luego el hongo puede absorber y usar como alimento. Según la forma en que se alimentan, los hongos pueden clasificarse en 3 tipos. Los saprofitos se desarrollan sobre materia muerta, ayudando a reciclar nutrientes. Los parásitos viven a costa de otros seres vivos, debilitándolos o enfermándolos. Y los simbióticos establecen relaciones de beneficio mutuo. Los hongos cumplen un papel vital en la naturaleza, ya que descomponen la materia orgánica y enriquecen el suelo con nutrientes. También forman relaciones simbióticas con las plantas, ayudándolas a crecer más fuertes. En la agricultura, algunos controlan plagas y reducen el uso de pesticidas químicos. Para el ser humano son un alimento nutritivo, rico en proteínas, vitaminas y minerales, y además han sido clave en la medicina, pues de ellos se obtienen antibióticos como la penicilina y otros fármacos importantes. Los hongos también tienen efectos negativos. Algunos son patógenos y causan enfermedades en plantas, animales y personas. Otros producen toxinas peligrosas que pueden afectar la salud. Además, deterioran alimentos y generan pérdidas importantes en la agricultura. Por eso, además de sus beneficios, es importante reconocer los riesgos que representan. El reino fungi es un grupo único de organismos, diferente de plantas y animales. Su diversidad y forma de alimentarse los hacen esenciales en la naturaleza, pues descomponen materia orgánica, reciclan nutrientes y forman relaciones que sostienen el equilibrio de los ecosistemas. Además, aportan grandes beneficios en la alimentación, la medicina y la biotecnología, aunque también pueden causar enfermedades y producir toxinas. En conjunto, los hongos son indispensables para la vida en la Tierra.